El Arranque, donde todas las voces se pueden escuchar. El Arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones. Hay notas que a veces se disfrutan. Hay notas que tenés personas enfrente y decís, tengo que sacarle jugo, no a nivel personal, sino para que la gente se entere. Y hoy es una nota de esas, es un lujo que nos vamos a dar en Radio Sónica, porque estamos con el doctor Juan Gabriel Lavaqué. Es un abogado prestigioso que hace muchos años sigue causas importantes y trascendentes de la Argentina. El doctor Juan Gabriel Lavaqué fue apoderado de Estela Martínez de Perón. El doctor Lavaqué estuvo en las causas de las manos de Juan Domingo Perón. El doctor Lavaqué fue abogado de la señora Zulema Yoma, esposa del expresidente Carlos Saúl Menem. El doctor Lavaqué también ha sido representante de uno de los acusados en la causa de la AMIA, y el doctor Lavaqué me parece que tiene muchísimo para aportar, al menos en esta nota, y a nuestros oyentes de Radio Sónica que hace muchos años nos siguen, para ver una visión tal vez distinta de lo que te cuentan algunos medios tradicionales, porque el doctor Lavaqué siempre está poniéndole un granito de arena a las diferentes causas de la Argentina. Gracias por venir a Radio Sónica, doctor. No, al contrario, gracias por esta presentación que me obliga a esmerarme mucho, porque si no no voy a cumplir con las expectativas que usted ha despertado. Uh-huh. Doctor, usted fue apoderado de la primer presidenta mujer de la Argentina, por más que la expresidenta Cristina Kirchner dice que ella lo fue, sin embargo la primer presidenta mujer fue Estela Martínez de Perón. Constitucionalmente hablando, cumplía el mandato de el expresidente Juan Domingo Perón. ¿Cómo fue su relación con la expresidenta? Estrictamente política al principio, por lo menos, ni siquiera jurídica. Yo había ingresado al peronismo hacía muy poco, en noviembre del 72, en una entrevista con Perón que me cambió la vida, por supuesto. Me incorporé al peronismo, me incorporé al Frejuli, 3 días después me pidió Cámpora, en nombre de Perón, que aceptara una diputación, y bueno, ahí me cambió la historia. Después, cuando se fue a elegir la fórmula Perón-Perón, fue agosto del 73, con la renuncia de Cámpora. Yo era muy nuevo en el peronismo, no tenía una opinión formada, pero la verdad me inclinaba por razones de conocimiento personal y de hombría de bien por el doctor Tayana. En ese momento Rucci, Lorenzo Miguel y la CGT, digamos, en sentido, proponían a Cafiero. Y el sector juvenil, digámoslo de alguna manera, no Montonero, el sector juvenil lo proponía Tayana, porque Tayana en ese momento de Montonero no tenía absolutamente nada, era un buen señor ministro de Educación. Pero Perón se inclinó por la fórmula Perón-Balbín, Alfonsín se opuso del radicalismo, todo el grupo peronista que he nombrado, todo, izquierda, derecha, centro, se opuso desde el peronismo, y bueno, fracasó desgraciadamente esa fórmula, que quizá pudo haber sido una fórmula más estabilizadora, digamos, del país, ¿no? Y entonces Perón creo que no tuvo más remedio que elegir la Isabel. A mí me sorprendió, francamente, pero después comprendí que era una jugada obligada por las circunstancias, y después de todo, como se dice ahora, es lo que había, es lo que hay, ¿no? Entonces, pero me pareció necesario acercarme a ella. Lo que pasa es que poco después murió Perón, ella entró en ese pozo depresivo de terror que, según su jefe de granaderos a caballo, Jorge Sosa Molina, hijo del famoso Sosa Molina del 55, su hijo mejor dicho, me refirió que fue un pozo depresivo que la tuvo 3-4 meses prácticamente en cama. Después de eso, después que lo sacaron a López Rega y compañía, hubo un vacío de asesoramiento en temas de política internacional, sobre todo. Yo era diputado y el jefe de bloque me pidió una entrevista con Isabel, o sea, pedí una entrevista para darle mi opinión sobre algunas cuestiones, y ahí la conocí recién. Septiembre puede haber sido del 75. Y a partir de ahí, ¿cómo fue la relación con Isabel? Bueno, tuvimos 2 o 3 entrevistas más. Yo le di mi opinión sobre una serie de cuestiones internacionales, le interesó mucho. Yo soy hijo de libaneses y por lo tanto tengo muy buena relación con los países árabes en general.
y con las embajadas, por supuesto. Yo le había propuesto, ellos se habían, por pedido después me enteré que era una decisión de Perón, que el negocio del petróleo se hiciera exclusivamente con Libia, por problemas políticos que venían de antes. Y yo venía aconsejando hace un tiempo que se hiciera con todos los países árabes en conjunto, porque son muy quisquillosos los líderes árabes, muy celosos entre ellos. Y esto fue lo que le entusiasmó, y de ahí hasta el golpe estuvimos elaborando una estrategia para esto, y se decidió que yo fuera nombrado embajador extraordinario para negociar ese acuerdo multilateral. Y ese decreto para la firma de Isabel quedó en el despacho de ella, en el escritorio de ella, el día del golpe. Una vez que me costó bastante dolores de cabeza después cuando estuve preso de los militares, porque querían saber qué iba a hacer yo. y viendo, digamos, después toda la progresión que tuvo la Argentina, ¿ha tenido contactos con Isabel en este último tiempo? Se habla que Isabel está en una casa cercana a Madrid, no es exactamente la ciudad de Madrid, sino cercana. En el último tiempo se la ve salir los domingos a ella yendo a misa. Yo tuve esa información cuando estaba en Madrid hace algún tiempito y me decían que se la suele ver los domingos yendo a misa. ¿Tiene algún contacto con ella? ¿Ha podido hablar por teléfono? ¿Cómo sabe que está? Sé que está delicada, no digo viejita, pero tiene 86 años, 87 va a cumplir ahora. Y además se golpeó, se cayó de la escalera hasta renguea, por ahí conecta con la realidad, por ahí no. Ella tiene un viejo hipertiroidismo grave, hipertiroidismo, que le ha minado la salud, digamos, no digo antes de tiempo, porque 86 años ya se tiene derecho a tener alguna achaque, sí. Pero le ha disminuido su vitalidad, sí. No, sale muy poco, recibe cosas. Yo le he mandado el último de mis libros, se lo he mandado a ella, que es sobre ella. El último de mis libros se llama El último gobierno peronista, refiriéndome al de Cámpora, Perón e Isabel, en donde desarrollo la tesis que es un solo gobierno, con un solo proyecto. 3 matices distintos, pero de un solo proyecto nacional y popular. Y como yo sé que a ella eso le gusta, porque se siente muy segura de haber sido heredera de Perón en eso, le mandé el libro y me lo mandó a agradecer por la persona que se lo llevó hoy. Pero más de eso no. ¿Y cree en algún punto que la sociedad argentina, o el peronismo, si lo queremos reducir, fue un poco injusto con la figura de María Estela Martínez de Perón? Sí, la verdad, estamos medio como confesándonos, ¿no? El peronismo es injusto con su gente, hasta con Perón. Quizás se salvó de esto Evita porque murió a los 32 años, ¿no? Y se quemó su vida realmente por la causa de la Argentina y del pueblo, ¿no? Pero el peronismo es muy duro en eso. Fíjese que no se rinden homenajes en el peronismo salvo a Perón o a Evita. No solamente a Isabel, hemos tenido, qué sé yo, a Atilio Bramuglia. Para mí, desde el punto de vista objetivo y en mi punto especial, de especialidad, digamos, que es la política internacional, es el mejor canciller que ha tenido la Argentina desde que yo conozco, por no decir de toda su historia. No hay un solo homenaje a Atilio Bramuglia. Interesante lo que acaba de decir, ¿eh? Interesante. ¿Qué querías aportar? Sí, esto es la historia del peronismo en su punto de inflexión, que fue el tercer gobierno del general Perón. Pero el peronismo hoy, Juan Gabriel, ¿qué hay del peronismo hoy? ¿Queda algo del peronismo? ¿Hoy existe el peronismo o es solamente una bolsa de gatos donde se juntan unos pillos? ¿Cuál es tu opinión del peronismo hoy? Ni tan ni muy, como dicen los criollos, ¿no? El peronismo es, como propuesta política, sigue siendo lo de siempre. Es una propuesta nacional y popular, humanista y cristiana, para decir las 4 palabras que usó Perón en esa súper síntesis que él hacía de las cosas, ¿no? En 3 palabras él significa liberalismo, liberación o dependencia, tercera posición, un montón de cosas que él pudo sintetizar en pocas palabras. Sigue siendo como propuesta eso, no es un movimiento ni de izquierda ni de derecha, no es un partido político desde ya, es un movimiento que ha sabido interpretar la idiosincrasia del pueblo argentino. Yo creo que este es el secreto del peronismo. En segundo lugar, Perón comprendió, igual que Lázaro Cárdenas en México, una década antes, que un movimiento nuevo de este tipo, que no dependiera de ninguna central internacional,
que no tuviera apoyos externos como tienen cualquier otro partido político, explícitos, implícitos, públicos, secretos, lo tienen, aunque más no sea el apoyo político de la prensa internacional. Un movimiento así, auténticamente nacional y popular, si no tiene una estructura de poder propio, no puede marchar. Entonces, Lázaro Cárdenas en México y Perón acá crearon sus respectivas centrales obreras para eso, y que las constituyeron ambos en la columna vertebral del PRI en México y del peronismo acá. Esta estructura, y además fue un movimiento, lo que les gusta llamar de clases sociales dicen policlasista, fue un movimiento nacional que cortó verticalmente la sociedad argentina, pero se nutrió fundamentalmente de los sectores más necesitados, si no, no sería popular. Se comprende. Doctor, lo quiero cambiar de tema y lo quiero traer a un tema de actualidad. Hace algunos días tuvimos la visita de Benjamín Netanyahu, el líder israelí, a la República Argentina. Algunos han tenido la visión desde el gobierno fundamentalmente de hablar de acuerdos económicos que podían llegar a beneficiar a la Argentina, y algunos también han tenido el temor, aunque no se vio abiertamente en los medios, de que esto pueda llegar a perjudicar a la Argentina como pasó hace algunos años en la década del 90. A mí particularmente sí me preocupó porque habitualmente cuando Argentina hace este tipo de acuerdos puede llegar a haber alguna repercusión como hemos tenido, por ejemplo, entre ellos el atentado a la AMIA. Quique, vas a completar la información y le pedimos su opinión. Salió ayer mismo en página 12, medio al que de antisemita no se lo puede acusar, porque acá cada vez que uno pretende criticar al Estado de Israel, enseguida saltan algunos gritando antisemita, antisemita. A vos, Juan Gabriel, nadie te puede gritar antisemita porque vos aclaraste 100 veces que vos sos semita, per se, que quede claro, ¿no? Pero bueno, página 12, publicaba una nota escrita por el propio Horacio Berbisky. Es increíble que uno tenga que aclarar esto cuando da una opinión política. Claro, pero bueno, es así. El propio Horacio Berbisky, tampoco lo vamos a poder acusar de antisemita a Horacio Berbisky. El título, de terror, el copete, los riesgos del acuerdo de Macri con Netanyahu. Los acuerdos secretos de Macri con Netanyahu colocan a la Argentina en una zona de riesgo, tal como lo hizo Menem hace 3 décadas. La región es la única del mundo que no está bajo amenaza del terrorismo internacional. La mejor política es apartarse de las fuentes del terror, pero Macri hace lo contrario. Colocar a Irán y Nisman como temas de política interna y entrar en la órbita de la inteligencia israelí, británica y estadounidense son desatinos peligrosos. ¿Cuáles son los acuerdos secretos que Netanyahu vino a firmar con Macri? Gran incógnita. No son es el acuerdo, es uno solo. Todo lo otro con que han adornado la visita, como motivación de la visita, venta de lanchas, patrullera, venta de armamento, eso ya está firmado, están compradas, peor todavía, ya se ejecutaron esos acuerdos. Lo que vino es a impulsar un decreto que estaba por ser prácticamente derogado ya, que creó mucha controversia dentro del Ministerio de Justicia, que es el decreto 229 del 17, abril del 2017 de este año. Es un decreto impulsado por el doctor Cimadevilla, que es el encargado de la unidad... Mario Cimadevilla. No la judicial, digamos, sino la unidad de investigación administrativa vendría a ser, del Ministerio de Justicia. Cimadevilla, que es el impulsor del juicio en ausencia, es, yo diría, la punta de lanza de la penetración israelí en nuestra justicia. Creo que esa función le han dado, de la misma manera que a Patricia Burri le han dado la función de controlar todo el Ministerio de Seguridad, todo el aparato de seguridad nacional, y ponerlo al servicio de Israel. Patricia, es una decisión personal de ella, respetable, pero como antecedente político vale, se ha convertido al judaísmo hace un tiempo. Sus 2 hijos con Guillermo Yanco los han bautizado como judíos. Yanco es un sionista destacado, es no solamente vicepresidente del Museo del Holocausto, sino que dirige el grupo político intelectual que le abastece a PRO de políticas internacionales, entre otras cosas. Te puedo contar algunas cosas que dice Berbisky sobre Guillermo Yanco.
que está asociado con Claudio Abruj, Sí, el señor. secretario de Derechos Humanos, y que reciben apoyo, financiación de Sheldon Adelson, Sí, tal cual. el magnate de los casinos estadounidenses, Y socio de Paul Singer. socio de Paul Singer. No solo eso, también en esta nota dan cuenta con un detalle muy claro de extractos bancarios, de transferencias que les hacía el propio Sheldon Adelson al fiscal Nisman. Y acá está el detalle de las cuentas, todas cuentas que pasaban por el Banco Apoalim de Colonia en Uruguay. Y están todos los detalles de las cuentas, los importes, todo en esta nota. Interesante. Después vamos a poner el link por si la gente lo quiere leer. ¿Te parece, Kika? Sí, Me parece sí, por sí, demás sí. interesante. Y para cerrar el concepto y la pregunta de lo que te estábamos haciendo relatar, puntualmente, ¿qué es lo que vino a hacer Netanyahu? ¿Cuál es ese acuerdo? El acuerdo es que toda la información confidencial y secreta que ha reunido la ex CIDE, actual AFI, y que controlan los fiscales del caso AMIA, entre los cuales está mi defendido Edul, justamente, y por eso es que yo estoy tan interesado en el tema, toda esa información secreta pasa por el decreto 229 de las manos de control judicial, digamos, de los fiscales. Bueno, los fiscales no son del Poder Judicial, sino de la Procuración, pero es lo mismo dentro del esquema judicial, pasa al control de Cima de Villa en el Poder Ejecutivo. Es decir, un informe ultraconfidencial de la CIDE, que era AFI, que era controlado por el Poder Judicial, lo va a controlar el Poder Ejecutivo, el cual a su vez, por el mismo decreto, ya queda autorizado a contratar una empresa privada que maneje esa información, sobre pretexto de que la Secretaría de Cima de Villa no tiene infraestructura suficiente para controlar. O sea que un privado va a manejar información reservada de causas judiciales de la Argentina. Lamentablemente hay algo peor, querido. Ese privado han contratado a la Universidad de San Andrés. No me pregunten por qué la Universidad de San Andrés, estando la Universidad Nacional de Buenos Aires, digamos, por decir cualquiera. Pero a su vez, como la Universidad de San Andrés no tiene tampoco infraestructura, y le van a pagar $1.950.000 para que haga el primer ordenamiento de esta información, San Andrés contrata a una empresa internacional llamada Palantir, que hurgando resulta ser 50% de propiedad de la National Security Agency, la organización norteamericana, la repartición estatal norteamericana que controla las 16 agencias secretas de información de Estados Unidos, CIA, FBI y montones más, 50% de ellos y 50% del Mossad israelí. Esta inmensa empresa, por ley en Estados Unidos, recibe información, las embajadas norteamericanas y a su vez las israelíes de todo el mundo, tienen obligación de mandar la información sensible, como le llaman ellos, a esta empresa. Y esta empresa es la que la elabora y determina las políticas. Esta empresa es la que va a controlar nuestra información secreta del caso AMIA. Es preocupante lo que está contando el doctor Lavaque. Sobre este Es tema, muy preocupante. Los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron los de APEMIA, Sí. los familiares de las víctimas Del atentado a la AMIA. por la AMIA. Berbisky en su nota también dice: detrás de eso, APEMIA ve la intención de privatizar los archivos secretos de la AMIA a manos de Palantir, una empresa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, la NSA, asociada al Mossad israelí. Para APEMIA, la transferencia electrónica a Israel de archivos vinculados con el Holocausto sería solo un pretexto. La agrupación demanda la inconstitucionalidad del decreto 229/17 que devolvió al Poder Ejecutivo el control de los archivos en los que trabajaban los fiscales de la causa por encubrimiento y el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental. La visita de Netanyahu y sus acuerdos con Macri harán más profunda la grieta del encubrimiento y la impunidad del atentado a la AMIA. Ahí está, porque esto es lo que decía Pemia cuando explica esto, que esto tenía que ver con la profundización del encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Usted cree en esa teoría? Sí, es que va todo junto, hay una seguidilla, es una operación coordinada la que están haciendo. Primero sacan el juicio en ausencia. Han frenado el juicio en ausencia, y me precio de ser uno de los que lo ha frenado,
porque por pedido de Pichetto presenté un informe sobre los peligros del juicio en ausencia. Realmente es un disparate mayúsculo desde el punto de vista jurídico y de nuestra política internacional. Y después, en una charla casual que pude tener con Federico Pinedo, le dije, mirá que hay esto, y me pidió un ejemplar y también se lo presenté. Y les dije, cuidado con esto porque hay información que van a tener necesariamente que denunciarla o mostrarla en un juicio oral, cosa que en la instrucción se puede escapar, y esa información destruye totalmente la tesis de que fue Irán. Entonces, fíjese, frenan el juicio en ausencia y sacan ahora la información reservada en donde están las pruebas de que están mintiendo, se la pasan justamente al Mossad y a la CIA. Es que, doctor, justamente esto tiene que ver con una teoría que usted viene alentando en el expediente judicial y que de hecho le hablábamos con Quique previo a la realización de esta nota, que es que usted, a través de su defendido, piensa que el atentado de la AMIA no tiene nada que ver con Irán y que fue también generado o causado por los propios servicios de inteligencia israelí, ¿no? Hay una sospecha legítima, diría yo, que fue un sector del Shin Bet. El Mossad se dedica a la seguridad externa, como la CIA, y al estilo del FBI en Estados Unidos, de la seguridad interna se encarga el Shin Bet, pero como para Israel, sus embajadas y las organizaciones judías en el exterior son también territorio israelí, a la AMI, a la DAIA y a la embajada la cuida el Shin Bet. Un sector del Shin Bet, señor, es el que entrenó y al cual pertenecía Yigal Amir, el asesino de Rabin, de Isaac Rabin, el presidente israelí, justamente para bloquear los acuerdos de paz con Yasser Arafat. Yo creo que este atentado fue la segunda llamada de atención a Rabin para que no siguiera con esos tratados, y la tercera llamada de atención fue el asesinato del propio Rabin por este señor Amir, que era un fanático religioso del Gush Emunin, un sector político religioso de extrema derecha israelí, que ha copado un sector del Shin Bet al cual pertenecía Amir, el asesino de Rabin. De modo tal que suponer que el segundo atentado, primero fue la embajada, después este, y el tercero fue la muerte de Rabin, que se produce en Buenos Aires, es una llamada de atención a Rabin y necesariamente tuvo que haber sido provocado por el mismo sector que lo mató. Doctor, estas teorías y explicarlas de esta manera tan claramente según su visión, ¿le ha traído dolores de cabeza en relación con la comunidad judía de Argentina? Me ha traído el ostracismo más duro que usted pueda imaginar. A mí me entrevistaban hasta que hice todas estas denuncias en abril, bueno, pongamos entre marzo y abril del 16, no me llama nunca más ningún medio. Pero no soy el único condenado. Esto que estamos hablando de APEMIA, lo denunciaron Laura Ginsburg, la presidenta de APEMIA, y Pablo Gitter, los dos directivos de APEMIA, en una conferencia de prensa que se hizo hace exactamente 15 días, 14 o 13, fue el martes de hace 2 semanas, en el Salón Ilia del Senado de la Nación, con el apoyo de Alcira Argumedo, diputada nacional que les facilitó el local. Estaba Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, estaba Nora Cortiña, de la línea, creo que fundadora, se llama, estaba Recalde, Héctor, el papá, el presidente del bloque, del peronista en el espíritu de diputado, estaba Hermes Wiener, y estaba yo, que me había invitado a Alcira, Argumedo, no fue nadie de la gran prensa, estaba EFE, la única agencia, el único grupo mediático era EFE. No salió en ningún lado, señor. Todo esto que ustedes están diciendo ahí lo denunció APEMIA ese día con comentarios nuestros y compañía. No salió en ningún lado. Bueno, nada de lo que sucedió dentro de la Casa Rosada entre Macri y Netanyahu salió en ningún medio. Toda esta información que Berbisky vuelca en esta nota que escribió en Página 12 la recoge de lo que publicaron los medios israelíes en hebreo, porque ni siquiera en inglés publican este tipo de noticias. O sea, no se sabe nada de lo que hablaron entre Macri y Netanyahu, no se sabe nada de lo que firmaron. También resulta que pasó el presidente de Paraguay por esa reunión. Los medios no nos informaron de la presencia del presidente de Paraguay en las reuniones con Netanyahu acá en Buenos Aires, y también se habla de acuerdos con Paraguay para tener un control sobre la triple frontera, un control de inteligencia sobre la triple frontera. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, pero muy interesante, porque de hecho esa información y esa versión a mí me llegó también. Me gustaría saber la opinión del doctor al respecto.
La Triple Frontera se ha salvado de acciones mayores por parte del Mossad y de la CIA gracias a Brasil. Brasil se viene oponiendo. En el año 2006 yo fui invitado a un acto que organizaron en Foz de Iguazú los brasileros. Lo pagaron todo, a mí me pagaron el pasaje, me pagaron el hotel. Yo fui el único invitado argentino que fue. Me invitaron a varios. Serían unas 5.000 personas en una lomada hermosa. Hicieron un acto apoyado no por el gobierno, pero por muchos diputados y senadores brasileros. Paraguay tuvo una escasísima presencia, la Argentina, yo solo, en soledad, para protestar por la intromisión de la CIA y el Mossad en la Triple Frontera. Sí. Brasil ha mantenido la Triple Frontera libre de intervención directa. Aún así, acuérdense que Paraguay ya le ha dado autorización y están funcionando dos bases militares. Y la Triple Frontera, por lo que me dicen los amigos brasileros, es un enjambre de espías de la CIA y el Mossad. Sí, doctor, pero no nos olvidemos que hoy también hubo un cambio político muy importante en Brasil y que ese cambio político puede traer también cambios a nivel de lo que estamos contando sobre la Triple Frontera. Es decir, hoy está Temer. Ese es mi temor. Si cae Brasil en esto, la Triple Frontera, vamos a tener enormes dolores de cabeza. Porque la técnica de estos servicios de informaciones, me refiero a los norteamericanos e israelíes, es el atentado de falsa bandera. Son maestros en el atentado de falsa bandera. Yo creo que tendríamos que estar prevenidos, primero sobre la Triple Frontera y segundo sobre lo que puede pasar en la Argentina próximamente con toda esta constelación de problemas que uno ve que se están concentrando como si hubiera una mano que dirige y coordina todo. Lo de Santiago Maldonado, con tantas aberraciones en su investigación, ni un juez, ni una gendarmería, ni una policía, ni un gobierno sensato puede llegar a hacer por error simplemente tantas estupideces. No puede ser. Pero a su vez, ¿cómo este gobierno nos ha endeudado externamente de nuevo al punto de que estamos llegando al límite de endeudamiento, con el fantasma del 2001-2002 que está por ahí dando vueltas siempre? ¿Cómo hay miedo en este momento de que se produzca un nuevo hecho detonante? No digo un nuevo atentado para no asustar a la gente, pero ya comienza a haber ese miedo. No solamente el miedo a la crisis financiera o cambiaria financiera del 2001-2002. Sí, pero lo que usted dice tiene que ver con información. Cuando se va el gobierno anterior, no sabíamos de una sola amenaza que hubo contra los expresidentes salientes. Sin embargo, hoy ya tenemos una situación de que todos están amenazando al presidente, todos están amenazando a la gobernadora, reforzamos la seguridad. Es decir, parece que cambió el gobierno, pero también cambió la posibilidad de atentados hacia los presidentes. O antes no nos los contaban porque claramente se actuaba y se prevenían, o ahora quieren que nos enteremos, o como usted dice, hay un cambio de época para que empecemos a prever la posibilidad de algo. Mire, yo le diría lo siguiente. ¿No? Duden, sospechen de todo tipo de amenaza que recibe el presidente. Puede ser autoamenaza. Y yo les recomiendo, yo no soy un fulano que vive soñando con conspiraciones, pero yo les recomiendo leer el libro de Gerardo Tata Jung, o Jung creo que se pronuncia, periodista de Clarín y de Radio Mitre, que se llama, es sobre la vida de Estiuso, se llama Código Estiuso. Destripa lo que ha sido la CIDE desde su fundación, no en el gobierno de Cristina, del anterior, hasta ahora. Inventan todo. Lo que usted quiere lo inventa. Doctor, para finalizar me gustaría preguntarle su opinión sobre el caso Nisman. ¿Qué pasó? Otro caso. Otro detalle. Vos fíjate, Juan Gabriel, estando Netanyahu acá, el diario Clarín y el diario La Nación sacan de la galera de no se sabe dónde el informe de Gendarmería. Un dictamen de Gendarmería que avala que a Nisman lo mataron. El viernes pasado, Gendarmería publica este comunicado que dice: Gendarmería Nacional informa que a la fecha la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la institución no produjo ningún informe final conclusivo en el marco de la Junta Interdisciplinaria que analiza lo denominado mediáticamente caso Nisman. ¿Cómo es esto? Dicen Clarín y Nación
Gendarmería, su dictamen dice que a Nisman lo mataron mientras estaba Netanyahu en Buenos Aires, y Gendarmería sale a aclarar, señores, nosotros no llegamos a ninguna conclusión todavía. Lo que pasa es que hay una célula trabajando. Esa es la historia que nadie quiere reconocer. Hay una célula trabajando. Hay 6 especialistas del Mossad contratados por Patricia Bullrich y están trabajando dentro de la AFI, ex-CIDE, en estos operativos. Esto lo ha denunciado Leopoldo Moró. Lo que pasa es que fue tan grave la denuncia que el propio Leopoldo Moró no me contesta los llamados telefónicos que le he dejado. Quiero hablar con vos sobre esta denuncia para que le demos un poco de viento. Hasta Moró se ha borrado de la denuncia. Y lo digo con pena porque me parece que él tiene la clave del asunto. Pero hay 6 especialistas de armar operativos de inteligencia del Mossad israelí trabajando en la CIDE nuestra. Es más, esto está todo armado, porque es imposible que las cosas sucedan tan sincronizadamente. Esto es una campaña para lograr, me temo que algo más grande y peor que lo que estamos viendo. Nos aprietan con la deuda, el narcotráfico ni hablemos, nos aprietan con el tema Maldonado, inventan el tema Maldonado, porque alguien lo inventó a esto. Yo no digo que sea uno u otro, no me interesa. Sí, si son tan genios de la inteligencia, ¿cómo no lo resuelven en 5 minutos, pero no es ¿cómo cierto? no lo resuelven? ¿Cómo se equivocan todos? Todos son tontos entonces. Es decir, esto está orquestado y puede llegar a venir una tercera pata, que lo que usted dice, no quiere asustar, pero posiblemente algún atentado de falsa bandera. Claro, exactamente. No sé cuál. La verdad, doctor, nos dejó pensando. Creo que la introducción que hice amerita este final que hemos tenido, porque nos dejó reflexionando. Y eso es lo que queremos transmitirle al que está del otro lado, que no le crean al doctor Lavaqué. Simplemente que piensen, que reflexionen. Lo que acaba de decir son datos. Después cada uno puede sacar sus conclusiones, pero si el día de mañana algo llegase a suceder, el doctor lo está contando. El doctor lo está previniendo. El doctor, la verdad, nos ha dejado, a mí particularmente me dejó pensando mucho, Quique. No sé cuáles son tus reflexiones, si querés decirla delante del doctor. Obviamente, bueno, la autoridad, el peso que tiene Juan Gabriel Lavaqué a la hora de analizar estos temas es indiscutible. Que hay muchos a los que no le guste que Lavaqué hable, y está claro, por eso tampoco en los medios lo invitan mucho, ¿no? Pero yo entiendo que es una personalidad que debería estar en todos los medios explicando esto. Nos acaba de dejar también, lo mostramos a la cámara por si interesa, turismo militar israelí en la Patagonia. ¿Qué dice esto, Juan Gabriel? Es un estudio que hemos hecho, y yo vengo haciendo desde el año 90. Yo fui embajador en el año 90, entre el 89 y el 92, y con ese motivo me relacioné con Gendarmería, otra Gendarmería, la Gendarmería de antes que no mentía, que era nuestra garantía. Y me conectaron con los comandantes de 2 destacamentos, el de Calafate y el del Chaltén, o cerca del Chaltén, porque había noticias de que habían mochileros militares israelíes disfrazados de mochileros en carpa con material de estudio de la topografía de los terrenos. Viajé ya, constaté que era todo cierto, traje mapa, marcado en dónde estaban las carpas de los mochileros, y desde entonces vengo acumulando información. Como vi que todo este panorama se iba armando, les estoy hablando de noviembre, octubre del año pasado, ya era visible que se iba armando un panorama de asfixia, como si hubieran muchos tentáculos que se cierran sobre la Argentina para producir algo, no sé qué. Entonces mandamos, desde el Instituto de Política Internacional, la Hora de los Pueblos, que yo presido, mandamos un equipo de jóvenes periodistas a la zona, a que investigaran si había o no realmente presencia de militares israelíes, y el informe es ese folleto. Gracias, doctor Lavaqué, Juan Gabriel Lavaqué, por venir a Radio Sónica. Seguramente pronto volvamos a hablar de este tema, y estoy seguro que más de uno va a estar interesado en escuchar esta nota, que lo vamos a subir al canal de YouTube también, y vamos a subirlo a tu canal, Quique. Sí, vamos a hacer gran distribución, las redes, a todos lados. Gracias, Juan Gabriel, por venir a Radio Sónica. El agradecido soy yo, créanme. Chicos, la verdad que consternados. Mañana seguramente hagamos análisis sobre esta nota. Me gustaría saber agenda presidencial, si es que tenemos en el día de hoy, Camila. Hoy es una fecha importante porque va a haber una marcha central a 11 años de la desaparición de Jorge Julio López en La Plata a las 16 horas.
en la Plaza Moreno, ese es un lugar, y después en el lugar 2, que es el Tribunales Federales de La Plata. A las 17 va a ser aquí en Capital, en Congreso de la Nación, hasta Plaza de Mayo. La movilización va a ser poco después de testificar la movilización va a ser, y también se va a exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que, y a las 14:30 el presidente Mauricio Macri va a mantener una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Bueno, hay seguramente en el Ministerio de Ambiente quién va a estar, el que vino con el televisor, el que vino con... El camuflado. El camuflado que vino, seguramente. A lo mejor le llevan de regalo un televisor. Puede ser. Le salió más barato. El arbolito. El arbolito. Se Se adelantó Navidad. También hay actividades en la legislatura porteña. En la legislatura porteña, Perú 160, a las 18 horas se entrega los premios Lola Mora. Este premio distingue anualmente a quienes aporten a la eliminación de los estereotipos que se transmiten en medios de comunicación. 18 horas, Perú 160. Buenísimo. Siempre digo, y es una buena oportunidad para conocer ese hermoso edificio que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, nos despedimos porque viene la continuidad informativa, viene el profe Koch y Hernán Feller para hacer Salimos Jugando con esta fecha que ha dejado de todo en la República Argentina. Seguramente Boca, River y todos los equipos del torneo de Primera División sean analizados por dos de los grandes que tienen los medios de comunicación a nivel deportivo en la República Argentina. Mi papá, que es de Independiente, está de luto. Está de luto. Porque le fue muy mal a Independiente. Le fue mal. Bueno, en el último punto. Ahora le preguntás al profe y a Hernán. Sí. O sea, dejó de ser lo de Independiente tu papá, por eso sí, mi papá era Independiente. No, mi papá es de Independiente. Está en una era, en tratativas. No, pero Camila, está muy triste. hasta mañana. Hasta mañana, Maxi. Analí, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Quique, nos vemos el próximo lunes contigo. Sí, Maxi, lunes que viene estaremos aquí nuevamente. Esperemos que sea una semana de no mucho sobresalto. También saludamos a los estudiantes de la Escuela Éter que vienen como todos los días a realizar sus prácticas más profesionales a Radio Sónica. Hoy está Mercedes con nosotros. Gracias a la operación técnica, Álvaro Almada, que ha hecho el cambio con Jonathan Esteban. Muchas gracias y nos despedimos. Será hasta mañana cuando hagamos un nuevo programa de política, actualidad y noticias en Radio Sónica. Chau. Ya conociste los temas que van a ser noticia hoy y la